Descubrí que toda mi familia sabía que mi marido me engañaba con mi hermana durante 2 años, y nadie me dijo nada. Les parecía gracioso. Yo no lo sabía. Así que a mí me pareció gracioso cuando denuncié el fraude fiscal de la familia al IRS. Necesito escribir esto antes de que pierda la cabeza por completo. Mis manos todavía tiemblan mientras escribo esto 8 meses después de que todo explotara. La gente no para de decirme que me pasé de la raya, pero esas mismas personas me vieron ser humillada durante 2 años sin decir una palabra. Permítanme empezar desde el principio. Tengo 34 años y hasta hace 3 semanas pensaba que tenía una vida bastante buena. Trabajaba como contadora senior en una firma mediana en Portland, Oregon. Mi marido Nathan era gerente de ventas en una empresa tecnológica. Llevábamos 8 años casados, 11 juntos. Teníamos una casa bonita en las afueras, 2 gatos y estábamos hablando de formar una familia. Mi hermana Vanessa es 2 años menor que yo. De pequeñas éramos cercanas. Ella era la divertida, la espontánea, mientras que yo siempre fui la hermana mayor responsable. Nuestros padres, Gerald y Patricia, tenían una empresa exitosa de administración de propiedades comerciales. La construyeron de la nada en 30 años y les había hecho ricos. No millonarios de miles de millones, pero lo suficientemente cómodos como para jubilarse pronto si quisieran. Vanessa trabajaba para la empresa de nuestros padres como directora de marketing. Siempre había sido su favorita, aunque nunca lo admitirían. Para ellos no había nada que hiciera mal. Cuando abandonó la universidad en el 3er año, simplemente le dieron un trabajo. Cuando destrozó su coche conduciendo borracha, lo pagaron todo y lo hicieron desaparecer. Yo me saqué la carrera de contabilidad, aprobé el examen de CPA a la primera y ascendí en mi firma por mis propios medios. Pero de alguna manera, el fideicomiso de Vanessa siempre era mayor. No estoy amargada por eso, o al menos no lo estaba. Hace 3 semanas llegué a casa antes del trabajo. Me había sentido mal todo el día, probablemente estaba incubando algo. El coche de Nathan estaba en la entrada, lo que me sorprendió porque tenía una reunión importante con un cliente esa tarde. Entré en casa y de inmediato escuché sonidos que venían de arriba. Ya saben lo que viene después. Ojalá no tuviera que escribirlo, pero es importante. Encontré a mi marido y a mi hermana en nuestro dormitorio, en la cama en la que dormía todas las noches. Ni siquiera me oyeron al principio. Me quedé en la puerta lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Entonces Vanessa levantó la vista y me vio. No gritó, no se apresuró a cubrirse, solo sonrió de verdad. Oh, dijo como si me hubiera pillado preparando la comida. Supongo que ya no hace falta fingir. Nathan al menos tuvo la decencia de parecer horrorizado. Saltó de la cama, empezó a balbucear disculpas, a buscar su ropa, pero Vanessa se quedó tumbada. Se incorporó apoyándose en los codos, mirándome con expresión divertida. ¿Cuánto tiempo? Recuerdo que pregunté. 2 años, dijo Vanessa. Nathan estaba diciendo algo que la contradecía, pero ella habló por encima. 2 años el mes que viene, en realidad. Íbamos a decírtelo después de tu cumpleaños. No queríamos estropear tu día especial. Sentí que flotaba fuera de mi cuerpo. Esto no podía ser real. Era mi hermana, mi marido. 2 años. Me di la vuelta y bajé las escaleras. Me siguieron, los dos poniéndose ropa. Nathan lloraba, se disculpaba, decía que no significaba nada. Vanessa estaba más callada, solo observaba. Todo el mundo lo sabe, dijo de repente. Mamá. Papá. La tía Denise. El tío Craig. Se lo contamos el día de Acción de Gracias del año pasado. Eso me dejó helada. Me giré para mirarla. ¿Qué? Se encogió de hombros. Necesitábamos consejos sobre cómo decírtelo. Todos pensaron que era mejor esperar a que estuvieras en un mejor momento mental. Yo no estaba en mal momento mental. Estaba bien. Siempre había estado bien. Pensaron que era gracioso que no lo supieras, continuó Vanessa. Papá hacía bromas al respecto en Navidad. ¿Recuerdas cuando dijo que tenías que prestar más atención a lo que pasaba bajo tu propio tejado? Era por esto, sí lo recordaba. Me había reído con ellos, pensando que hablaba de la fuga en el sótano que por fin habíamos arreglado. Nathan negaba con la cabeza. Vanessa, para, eso no es. Es exactamente cierto, lo interrumpió. Llegábamos juntos a las cenas familiares, nos íbamos juntos. Mamá nos cubrió 2 veces cuando casi nos pillas. Te dijo que yo estaba en una conferencia de trabajo. La habitación se inclinó. Me agarré al respaldo del sofá para no caerme. Fuera, susurré, luego más fuerte. Fuera de mi casa, los dos. Nathan intentó acercarse, pero grité hasta que se fue. Vanessa se tomó su tiempo, recogiendo sus cosas de toda la casa. Tenía pertenencias aquí, un cepillo de dientes en nuestro baño, ropa en mi armario. ¿Cómo no me había dado cuenta? Después de que se fueron, llamé a mi madre. Ay, cariño, dijo cuando le conté que lo sabía. Íbamos a decírtelo eventualmente, solo no queríamos alterarte innecesariamente. ¿Innecesariamente? Mamá, es mi marido. Bueno, sí, pero tienes que entender que Vanessa y Nathan están enamorados, de verdad enamorados. No es culpa de ninguno de los dos haberse encontrado. Estas cosas pasan, colgué. Luego llamé a mi padre. Fue menos comprensivo. Estás siendo dramática, dijo. El matrimonio es complicado. Quizás si hubieras sido mejor esposa, Nathan no habría tenido que buscar en otro lado. Vanessa nos dijo que apenas lo tocabas ya. Eso era mentira. Nuestra intimidad había sido normal, pero todos habían elegido creer la versión de Vanessa. Llamé a mi tía Denise, la hermana de mi madre. Siempre había sido buena conmigo de pequeña. Seguramente ella entendería. Cariño, todos pensábamos que lo sabías y que estabas de acuerdo, dijo. Parecías tan feliz en las últimas reuniones familiares. Pensamos que tú y Nathan tenían algún tipo de arreglo. ¿Un arreglo? Pensaban que me parecía bien que mi marido se acostara con mi hermana. Los días siguientes fueron una nebulosa.
Me mudé a un hotel. No podía quedarme en esa casa. Cada superficie se sentía contaminada. Pedí la baja en el trabajo alegando gripe. No podía funcionar. Los amigos empezaron a escribirme. Al parecer, Vanessa había publicado en redes sociales que ella y Nathan por fin podían estar juntos libremente y agradecía a nuestra familia su apoyo durante este difícil momento. La estaban pintando como una especie de heroína romántica. Mi móvil explotó con mensajes. La mayoría de mis amigos estaban horrorizados. Mi compañera Ashley vino al hotel y solo me abrazó mientras yo lloraba. Pero algunos amigos comunes, gente que conocía tanto a mí como a Vanessa, me enviaron mensajes sobre cómo el amor es complicado y no se puede elegir de quién te enamoras. Contraté a un abogado de divorcios llamado Douglas Brennan. Era caro, pero venía muy recomendado para divorcios conflictivos. Cuando le conté la situación, su expresión se mantuvo neutral, pero vi un destello de ira en sus ojos. Vamos a asegurarnos de que no se lleve ni un centavo más de lo absolutamente necesario, dijo Douglas. La primera consulta duró 3 horas. Douglas tomó notas minuciosas mientras yo le explicaba todo. La cronología de mi matrimonio. El comportamiento de Nathan en los últimos 2 años que de repente tenía sentido retrospectivamente. Las cenas familiares en las que todos sabían menos yo. Cada detalle importaba. He visto muchos divorcios feos, dijo Douglas, recostándose en su silla, pero este nivel de colusión familiar es raro. Tus padres facilitaron activamente una aventura entre tu marido y tu hermana. Eso no es solo traición, es engaño coordinado. Me preguntó por los bienes. La casa estaba a nombre de los dos, comprada hacía 6 años. Nathan ganaba un poco más que yo, pero no mucho. Teníamos cuentas conjuntas. Tarjetas de crédito conjuntas. Una cartera de inversiones compartida. Todo estaba enredado como ocurre cuando construyes una vida con alguien. Oregón es un estado de distribución equitativa, explicó Douglas, no de propiedad comunitaria. El tribunal divide los bienes de manera justa, no necesariamente igual. Dadas las circunstancias de la infidelidad, especialmente la duración y la implicación familiar, podemos argumentar un reparto más favorable para ti. Asentí, intentando asimilar la terminología legal. Mi cerebro estaba nublado. No había comido bien en días. Douglas me observó con atención. ¿Has pensado que quieres de todo esto más allá del divorcio legal? Quiero que les duela, dije. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Quiero que todos ellos sientan el mismo dolor que yo. No pareció sorprendido. Es normal. Pero la venganza puede ser cara y emocionalmente agotadora. Mi trabajo es proteger tus intereses legales. Lo que hagas más allá de eso es decisión tuya. Esa conversación plantó algo en mi mente. ¿Qué quería yo más allá del divorcio? Nathan sobreviviría a esto, se casaría con Vanessa, tendría el bebé, seguiría adelante. Mis padres conservarían su negocio y su dinero. Vanessa sería bienvenida de nuevo en el seno familiar como la niña de oro que siempre había sido. Y yo sería la paria de la familia, la exesposa amargada que no podía dejar pasar, la hermana celosa que no podía alegrarse por ellos. A menos que cambiara completamente la narrativa. Lo que tiene ser contable es que notas cosas, ves patrones. Y en los últimos 8 años de matrimonio había notado patrones interesantes en las finanzas de Nathan. La empresa de Nathan tenía una política de gastos muy generosa, demasiado generosa. Siempre pensé que cargaba cenas con clientes, viajes, entretenimiento, pero había visto algunos recibos. Restaurantes que no estaban cerca de ningún cliente. Habitaciones de hotel en nuestra propia ciudad, cargos en días en los que supuestamente trabajaba desde casa. Empecé a revisar nuestros archivos con ojos nuevos. Cada recibo que había visto de pasada durante años de repente cobró un nuevo significado. Esa cena de negocios en el caro asador del centro hace 18 meses. Saqué los registros telefónicos de esa fecha. El móvil de Nathan había pingado en una antena cerca del apartamento de Vanessa toda la noche. El asador estaba a 3 calles de donde ella vivía. Un viaje de negocios a Seattle la primavera pasada. Encontré una publicación de redes sociales que Vanessa había borrado, pero que yo había visto en caché en mi historial del navegador. Había puesto una foto del Pike Place Market con la leyenda escapada de fin de semana espontánea antes de borrarla rápidamente. Nathan había estado en Seattle ese mismo fin de semana para su conferencia de ventas. Los cargos por habitaciones de hotel en Portland fueron los más condenatorios. ¿Por qué alguien necesitaría un hotel en su propia ciudad por motivos de trabajo? Crucé las fechas con el calendario de Nathan y nuestro calendario familiar compartido. Cada estancia en hotel correspondía a una noche en la que yo estaba fuera de la ciudad visitando a mi compañera de universidad en San Francisco, o cuando tenía que trabajar hasta tarde en una auditoría importante. Habían estado usando nuestra casa también, me di cuenta con creciente náusea. Todas esas veces que Nathan me había sugerido ir al gimnasio después del trabajo, o me animaba a cenar con amigas. Todas esas noches en que decía que tenía que trabajar hasta tarde, pero estaría en casa cuando yo volviera. Le había estado dando a Vanessa acceso a nuestra casa, a nuestra cama. Hice hojas de cálculo, las codifiqué por colores según el tipo de gasto y la probabilidad de fraude. Crucé todo con fechas, ubicaciones y pruebas de apoyo. Fue terapéutico en cierto modo, convertir mi rabia en datos. Los números no mienten, los números no te manipulan. El total que Nathan había cargado a la tarjeta corporativa para la aventura ascendía aproximadamente a $43,000 en 2 años. Eso era un delito grave en Oregón si su empresa decidía denunciar. Pero más importante, era una clara violación de su contrato laboral, que yo misma le había ayudado a revisar cuando consiguió el puesto hacía 5 años. Mis manos temblaban mientras compilaba las pruebas.
Esto era real, esto destruiría su carrera. Su empresa tenía una política de tolerancia cero con el fraude de gastos. Habían hecho un ejemplo público de alguien hacía 3 años por manipular informes de kilometraje. Las infracciones de Nathan eran exponencialmente peores. Pero el fraude de Nathan no era nada comparado con lo que encontré cuando empecé a investigar el negocio de mi familia. Saqué todos los extractos bancarios, facturas de tarjetas, recibos que pude encontrar. Y ahí estaba. Un claro patrón de uso de dinero de la empresa para financiar su aventura con mi hermana. Hoteles de lujo, restaurantes caros, escapadas de fin de semana a la costa que decía que eran por trabajo. Eso sería un problema para Nathan y su empresa. Pero no era nada comparado con lo que encontré cuando miré de verdad el negocio de mi familia. ¿Recuerdan que dije que soy contable, CPA? Sé cómo se supone que funcionan las finanzas empresariales. Y años atrás, cuando todavía creía que mi familia me quería, mi padre me había pedido que revisara algunas de sus declaraciones de impuestos corporativas. Quería una segunda opinión para asegurarse de que todo era legítimo. El recuerdo me vino cristalino. Había sido hacía 6 años, justo después de aprobar el examen de CPA. Mi padre me llevó a almorzar a su restaurante favorito, pidió champán para celebrar mi logro. Luego sacó una carpeta con documentos fiscales. Ahora tú eres la experta, dijo con orgullo en la voz. Quiero asegurarme de que estamos haciendo todo según las normas. ¿Podrías echarles un vistazo? Revisar nuestro trabajo, me sentí halagada. Mi padre, el empresario exitoso, pedía mi opinión profesional. Pasé una semana revisando sus declaraciones por las noches, tomando notas, resaltando áreas que parecían cuestionables. Las empresas de mantenimiento saltaron a la vista inmediatamente. La empresa de administración de propiedades de mis padres pagaba cientos de miles al año a varios contratistas por mantenimiento, reparaciones y renovaciones de edificios. Pero cuando crucé los nombres de las empresas con los registros comerciales del Estado, varias no existían. Otras estaban registradas en direcciones que resultaron ser terrenos vacíos o apartados postales. También noté discrepancias en los informes de ocupación. Propiedades listadas como vacías a efectos fiscales reduciendo sus ingresos por alquiler gravables, pero cuando pasé en coche por algunas por curiosidad, claramente estaban ocupadas. Coches en las entradas, luces encendidas, buzones con correo. Cuando presenté mis hallazgos a mi padre, asintió serio. Buen ojo, dijo. Esto es exactamente por lo que necesitaba ojos nuevos. Nuestro contable se está volviendo descuidado. Haré que lo corrija de inmediato. Me sentí orgullosa. Había ayudado a mi padre a evitar problemas potenciales con el IRS. Había demostrado mi valía como profesional. Me dio las gracias efusivamente. Me llevó a cenar otra vez. Le contó a mi madre lo brillante que era, y luego nada cambió. Supuse que lo había arreglado discretamente, corregido los problemas sin hacer ruido. Confiaba en él porque era mi padre. Y los padres no mienten a sus hijas sobre fraude fiscal federal. Excepto que el mío sí lo había hecho. Había encontrado discrepancias entonces, pequeñas. Las señalé a mi padre, sugerí correcciones. Me dio las gracias y dijo que se encargaría. No se había encargado, simplemente se había vuelto mejor escondiéndolo. Pero yo todavía tenía copias de esas declaraciones antiguas, y todavía tenía acceso a parte de la información financiera de la empresa, porque técnicamente seguía listada como usuaria autorizada en su portal de contabilidad, de cuando les ayudé años atrás. Nunca se habían molestado en eliminar mis credenciales, así que miré de verdad. La empresa de administración de propiedades era un juego de conchas. Desviaban ingresos por alquiler a través de empresas de mantenimiento falsas. Declaraban propiedades vacías cuando en realidad estaban ocupadas. Reclamaban gastos empresariales para compras personales. Mi padre había comprado un yate el año pasado, y de alguna manera lo había deducido como vehículo de empresa para mostrar propiedades frente al mar. Cuanto más cavaba, más encontraba. Era sistemático, sofisticado y absolutamente ilegal. Mi padre había creado toda una red de empresas pantalla. 3 de ellas estaban registradas en Delaware, conocido por sus regulaciones corporativas laxas, 2 más en Nevada. Cada una tenía una cuenta bancaria empresarial. El dinero fluía desde la empresa de administración hacia estas pantallas por servicios prestados. Luego, el dinero volvía a las cuentas personales de mis padres como honorarios de consultoría o bonificaciones de gestión. Las empresas de mantenimiento falsas eran brillantes en su simplicidad. Summit Property Services, Cascade Building Solutions, Northwest Renovation Group, todas sonaban legítimas. Todas tenían registros comerciales y números de identificación fiscal. Todas presentaban facturas de apariencia profesional por trabajos que nunca se realizaron. Rastri, un ejemplo a fondo. Una propiedad que gestionaban mis padres supuestamente había sido renovada el año pasado por $50,000. Tejado nuevo, fontanería nueva, mejoras eléctricas. Summit Property Services había sido pagada en su totalidad, pero cuando consulté los registros de la propiedad no se había solicitado ningún permiso para esos trabajos. Pasé en coche por el edificio una noche. El tejado estaba visiblemente viejo, igual que en fotos de hacía 5 años. Esos $50,000 simplemente habían desaparecido en la cuenta de Summit y luego resurgieron en la cuenta corriente personal de mi padre como distribución de su inversión en la empresa. Multipliquen eso por docenas de propiedades durante 5 años y las cifras se volvían astronómicas. El esquema de propiedades vacías era aún más atrevido. Los impuestos sobre la propiedad en Oregón dependen en parte de los ingresos por alquiler. Declaren menos ingresos, paguen menos impuestos. Mis padres gestionaban 73 propiedades comerciales y residenciales. En sus declaraciones fiscales, afirmaban que 18 de ellas habían estado vacías durante periodos significativos cada año.
Empecé a llamar a las direcciones listadas de las propiedades, fingiendo ser de la compañía de servicios públicos para confirmar el servicio. Todas las propiedades supuestamente vacías tenían inquilinos activos. Personas que habían estado viviendo o trabajando allí todo el tiempo que mis padres decían que estaban vacías. Eso significaba que mis padres estaban cobrando alquileres que no declaraban al IRS. Alquileres en efectivo, supuse, o alquileres pagados a otra empresa pantalla que no se declaraba correctamente. También encontré los registros del yate. Una embarcación de 42 pies comprada por $230,000, registrada a nombre de la empresa de administración de propiedades, reclamada como activo empresarial para entretener clientes y mostrar propiedades frente al mar a posibles inversores. Excepto que yo había estado en ese yate varias veces en viajes familiares. Tenía fotos en mi Facebook del 4 de julio pasado, toda la familia en la cubierta, mi padre al timón. Nada de esos viajes tenía que ver con negocios. El IRS tiene reglas muy específicas sobre activos de uso mixto. Puedes deducir la parte empresarial, pero tienes que poder probar el uso legítimo empresarial. Mi padre no podía. Literalmente había deducido un juguete de $250,000. Pasé 12 horas seguidas construyendo mi caso. El café se enfrió en mi escritorio. Mi móvil sonó repetidamente. Nathan, mi madre, Vanessa. Los ignoré a todos. Esto era más importante. Hacia las 3 de la mañana tenía todo organizado. Una hoja de cálculo maestra que vinculaba cada transacción fraudulenta. Documentos de apoyo escaneados y etiquetados. Una línea temporal que mostraba el patrón de fraude. Incluso fotografías y publicaciones de redes sociales que probaban que los activos empresariales eran en realidad de uso personal. La responsabilidad fiscal total que podía probar con certeza superaba los $600,000. Pero eso era solo impuestos federales. Los impuestos estatales de Oregón añadirían fácilmente otros $200,000, más multas, más intereses. El IRS puede cobrar hasta el 75% en multas por fraude civil. Las penas penales eran aún peores. Las cifras eran impresionantes. En los últimos 5 años, solo se habían evadido al menos $600,000 en impuestos federales, probablemente más, pero eso era lo que podía documentar con seguridad. Me senté en mi habitación de hotel con hojas de cálculo cubriendo la cama. Apenas dormí en 4 días. Parecía un infierno, pero tenía todo lo que necesitaba. Mi madre llamó esa tarde. Vamos a hacer una cena familiar el domingo, dijo. Tu padre insiste en que vengas. Necesitamos hablar de esta situación como adultos. ¿Qué situación? Tu divorcio de Nathan y la relación de Vanessa con él. Necesitamos resolver los arreglos de custodia. ¿Custodia? No tenemos hijos. Todavía no, pero Vanessa está embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? De 8 semanas. Así que ya ves, esto es más complicado de lo que lo estás haciendo. El bebé necesita un entorno familiar estable. Tu padre y yo creemos que lo mejor es que te mudes al este, cerca de tu prima Diane. Empezar de nuevo. Te ayudaremos económicamente, por supuesto. Pero necesitas dejar que Nathan y Vanessa sean felices. No podía respirar. 8 semanas. Ya lo sabían desde hacía al menos unas semanas. Probablemente lo sabían cuando los descubrí. La sonrisa de Vanessa en mi dormitorio de repente tenía más sentido. Ya había ganado todo. ¿Estás ahí?, preguntó mi madre. Estoy aquí. Entonces vendrás a la cena el domingo a las 6. Sí, oí que decía mi voz. Allí estaré. Después de colgar me quedé inmóvil 20 minutos. Embarazada. Mi hermana estaba embarazada del hijo de mi marido. Iban a ser una familia. La familia que yo quería. La familia de la que Nathan y yo habíamos hablado. Pensé en las conversaciones que Nathan y yo habíamos tenido sobre tener hijos. Cómo habíamos acordado esperar hasta estar más estables económicamente. Hasta pagar más de la hipoteca, hasta que su carrera estuviera más segura. Todas esas razones que en su momento parecían lógicas. Él había estado planeando otra familia todo el tiempo. Mi móvil vibró. Un mensaje de Ashley del trabajo. Almuerzo mañana. Necesitas comer y yo necesito asegurarme de que estás bien. Acepté. Ashley había sido mi amiga más cercana en la firma durante 3 años. Había conocido a Nathan en eventos de la empresa. Había estado en nuestra boda. Cuando todo esto explotó, había sido una de las primeras en contactarme ofreciéndome su habitación de invitados, su tiempo, su apoyo inquebrantable. Al día siguiente, durante unas ensaladas que ninguna comimos realmente, le conté lo del embarazo. Jesús, dijo Ashley. Dejó el tenedor y alargó la mano por encima de la mesa para tomar la mía. Lo siento muchísimo, no tengo palabras. Quieren que me mude lejos. Mis padres me ofrecen dinero para reubicarme y no estar cerca para crear incomodidad. La expresión de Ashley se endureció. Normalmente era la diplomática la que siempre veía a ambos lados. Pero algo en su cara cambió a pura furia. ¿Qué vas a hacer? Me había estado haciendo esa misma pregunta toda la noche. ¿Qué iba a hacer? Podía aceptar su dinero. $50,000 cubrirían una mudanza, primer y último mes de alquiler en algún lugar lejano. Ayudarme a empezar de nuevo. Podía desaparecer de sus vidas y dejarles tener su final feliz. O podía contraatacar. He encontrado algo, dije en voz baja. Miré alrededor del restaurante para asegurarme de que nadie escuchaba sobre el negocio de mis padres. Irregularidades financieras. Ashley era lo bastante lista como para no pedir detalles en público. ¿Estás segura de querer ir por ese camino? Una vez que hagas algo así, no hay vuelta atrás. Se rieron de mí, Ashley. Mi propia familia pensó que era gracioso que no lo supiera. Lo sé, y son personas horribles por eso. Pero denunciarlos, si es lo que estás pensando, va a destruir todo. Su negocio, sus finanzas, quizás incluso meterlos en la cárcel dependiendo de lo que hayas encontrado. Bien, dije. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Se lo merecen.
Ashley me observó un largo rato. No voy a decirte lo que tienes que hacer, pero sí te voy a decir que la venganza tiene consecuencias, no solo para ellos, también para ti. Tendrás que vivir con esta decisión el resto de tu vida. Ya estoy viviendo con las consecuencias de sus decisiones, señalé. Al menos así soy yo quien elige. Me apretó la mano otra vez. Entonces te apoyo. Decidas lo que decidas, pero prométeme que lo pensarás bien primero. Asegúrate de que esto es realmente lo que quieres. Prometí, pero ya lo había decidido. Los 2 días siguientes los pasé ultimando la documentación. Creé un dossier que ni el agente del IRS más novato podría malinterpretar. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, registros de propiedades, documentación de transferencias, todo cruzado y resaltado. Luego presenté una denuncia a través del programa de denunciantes del IRS. Es sorprendentemente fácil. Rellenas el formulario 211, adjuntas tus pruebas y esperas. Si el IRS recupera dinero gracias a tu información, puedes recibir entre el 15 y el 30% de lo recaudado como recompensa. Dadas las cantidades, estaba mirando potencialmente 6 cifras. Pero honestamente, el dinero me daba igual, me importaba verlos retorcerse. Llegó el domingo. Me vestí con cuidado, profesional, un traje azul marino que normalmente usaba para reuniones importantes con clientes. Quería parecer serena, inquebrantable. Llegué a casa de mis padres a las 6 en punto. El coche de Nathan ya estaba allí, el de Vanessa también. Mi madre abrió la puerta. Intentó abrazarme, pero retrocedí. Vamos a acabar con esto de una vez, dije. La mesa del comedor estaba puesta para 6. Mis padres, Vanessa, Nathan, yo y un asiento vacío. El tío Craig llega tarde, explicó mi madre. Nos sentamos en silencio un momento. Luego mi padre carraspeó. Tu madre y yo hemos estado discutiendo la situación, empezó, y hemos llegado a una solución que creemos que hará felices a todos. Escucho. Nathan y Vanessa quieren casarse en cuanto tu divorcio sea definitivo. Nos gustaría celebrar la boda aquí. Pequeña, elegante, solo familia. Asentí lentamente. Continúa. Sabemos que esto es difícil para ti, añadió mi madre. Por eso estamos dispuestos a ofrecerte un pago único de $50,000 para que te reubiques, empieces de nuevo en otro lugar. Me están pagando para que me vaya de la ciudad para que puedan celebrar la boda de mi marido y mi hermana. Ex marido, corrigió Vanessa. Tenía una mano sobre su vientre todavía plano. El gesto era posesivo, territorial. Cierto. Ex marido, ¿cuándo exactamente pensabas divorciarte de mí, Nathan? No me miró a los ojos. Íbamos a hablarlo pronto, después de que ella diera a luz a tu hijo o antes. Eso no es justo, dijo Vanessa. Esto es duro para todos. Me reí. Realmente me reí. Lo sobresaltó a todos. Tienes razón, es duro. ¿Saben qué más es duro? Enterarte de que toda tu familia te ha estado mintiendo durante 2 años. Que te digan que tienes que irte para no crear incomodidad. Descubrir que tus propios padres piensan que $50,000 es una compensación adecuada por perder a tu marido, a tu hermana y a tu familia de un solo golpe. No seas dramática, dijo mi padre. No estás perdiendo a tu familia, siempre serás nuestra hija, pero tienes que ser razonable. Vanessa y Nathan están construyendo una vida juntos. Viene un bebé, ¿qué quieres que hagamos? ¿Tomar partido? Conatus Slavent. Sí, dije simplemente. Esa es exactamente la cuestión. Quiero que elijan a la hija que no traicionó a la otra. Mi madre suspiró. La vida no es tan simple. Vanessa nos necesita ahora. Está embarazada y emocional. Tú eres fuerte. Siempre has sido la fuerte. Tú estarás bien. Estaré bien, repetí. Esa es la conclusión. Acepta el dinero, dijo mi padre. Su tono era definitivo. Acepta el dinero, firma lo que Douglas te ponga delante y sigamos adelante. La alternativa es que no te llevas nada y nosotros seguimos adelante igual. Me puse de pie. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No voy a aceptar su dinero, dije, pero sí tengo algo que decirles. ¿Esperaron? Vanessa tenía una leve sonrisa, como si todo esto fuera muy divertido. Hace 4 días presenté una denuncia de denunciante al IRS sobre la empresa de administración de propiedades. Les proporcioné 5 años de registros financieros que documentan fraude fiscal sistemático. Hablamos de más de $500,000 en impuestos evadidos, sin contar multas ni intereses. El silencio fue absoluto. El rostro de mi padre se puso blanco. ¿Qué hiciste? Los denuncié al IRS. Deberían contactarlos en las próximas semanas para programar una auditoría. Dada la cantidad y el claro patrón de fraude intencional, es probable que haya cargos penales. La evasión fiscal a esta escala suele conllevar prisión. De 3 a 5 años es lo habitual. Mi madre hizo un pequeño sonido como un animal herido. Estás mintiendo, dijo Vanessa, pero su voz temblaba. Soy contable, Vanessa, CPA. ¿De verdad crees que no sé documentar fraude financiero? Tengo copias de todo. Transferencias bancarias, facturas falsas de esas empresas de mantenimiento ficticias, registros de propiedades que muestran ocupación cuando ustedes decían que estaban vacías. El yate que papá compró y trató de deducir como gasto de empresa. Todo. Eres una víbora, dijo mi padre levantándose. Esto es por Nathan. ¿Estás dispuesta a destruir el negocio de tu familia por un hombre? No, dije con calma. Esto es porque mi familia pensó que era gracioso que yo no supiera que mi marido me engañaba con mi hermana. Esto es porque ustedes los encubrieron, mintieron por ellos, y luego intentaron comprarme para que desapareciera. Nathan no había dicho nada. Estaba congelado, con el tenedor a medio camino de la boca. El IRS se toma muy en serio las denuncias de denunciantes, continué. Especialmente con este nivel de documentación. Congelarán sus activos durante la investigación. El negocio se cerrará.
Sus cuentas personales también, probablemente. Todas esas propiedades que gestionan. Tendrán que explicar a cada propietario por qué no pueden acceder a sus fondos. «No puedes hacer esto», susurró mi madre. «Por favor, somos tu familia». Dejaron de ser mi familia cuando decidieron que la felicidad de Nathan y Vanessa era más importante que la honestidad básica. Cuando se rieron de mí no sabiendo, cuando trataron mi matrimonio como una broma. Cogí mi bolso. «Una cosa más», dije. «Nathan, también compilé registros de todos esos gastos de empresa que usaste para financiar tu aventura. Los hoteles, los restaurantes, los viajes. Los envié ayer al Departamento de Recursos Humanos. Creo que usar fondos corporativos para gastos personales es motivo de despido y probablemente acción legal». El rostro de Nathan se volvió gris. No lo hiciste». «Sí lo hice. Revisa tu correo. Esta mañana deberías haber recibido notificación de que estás en licencia administrativa pendiente de investigación». Vanessa se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «No puedes hacer esto. Estoy embarazada. Necesitamos el sueldo de Nathan. Deberías haber pensado en eso antes de decidir que acostarte con mi marido valía la pena». Caminé hacia la puerta. Mi padre me siguió, agarrándome del brazo. «Si sigues adelante con esto, estás muerta para nosotros. ¿Lo entiendes? Papá, nunca volveremos a hablarte». Miré su mano en mi brazo, luego su cara. «En realidad no me has hablado en 2 años», dije. «Solo has estado esperando el momento adecuado para decirme que no valía la pena ser honesta conmigo, así que sí, lo entiendo perfectamente». Me solté y me fui. Las consecuencias fueron inmediatas y espectaculares. El IRS actuó rápido una vez vieron mi documentación. En 2 semanas, mis padres recibieron notificación de que estaban bajo investigación. Sus cuentas fueron congeladas. El negocio de administración de propiedades quedó efectivamente cerrado de la noche a la mañana. Los propietarios cuyas propiedades gestionaban empezaron a exigir acceso a sus fondos solo para descubrir que todo estaba retenido por órdenes federales. Despidieron a Nathan. Su empresa no quería la responsabilidad de un empleado que les había estado robando, aunque solo fuera fraude de gastos. Vanessa, cuyo sueldo venía de la empresa de administración ahora desaparecida, se quedó de repente sin trabajo. Mi familia intentó contraatacar. Mi padre contrató a un abogado que tras ver mi documentación le dijo que enfrentaba tiempo en prisión serio. Lo mejor que podía esperar era un acuerdo. Mi madre me llamó docenas de veces en las semanas siguientes. No contesté. Finalmente me envió un mensaje. «Por favor, tu padre podría ir a la cárcel. No nos hagas esto». Le respondí, «Ustedes se lo hicieron solos». Vanessa apareció en mi trabajo un mes después de la cena. La seguridad tuvo que sacarla cuando empezó a gritar en el vestíbulo. Me llamó de todo. Dijo que estaba destruyendo la vida de un bebé inocente, que era celosa, vengativa y mala. Tal vez lo sea. Ya dejé de preocuparme. Nathan intentó otro enfoque. Me envió un largo correo disculpándose, diciendo que había cometido errores, pero no merecía perder su carrera por ellos. Dijo que Vanessa lo había seducido, que había sido débil. Se ofreció a testificar contra mis padres a cambio de que retirara la denuncia contra él ante su ex empresa. Reenvié su correo a Vanessa sin comentarios. El divorcio avanza. Douglas está haciendo un trabajo excelente. Nathan ya no tiene dinero para un buen abogado, así que usa un servicio de asistencia legal pública. Douglas estima que estaremos oficialmente divorciados en 8 a 10 meses, que en realidad es rápido dada la complejidad de desenredar nuestros bienes. En cuanto a la investigación del IRS sigue en curso. Estas cosas llevan tiempo, pero mi contacto en el IRS sí, ahora tengo uno, me ha dicho extraoficialmente que es un caso sólido. Mi padre probablemente aceptará un acuerdo que incluya tiempo en prisión y restitución total de impuestos adeudados más multas. Estamos hablando de más de $1 millón a estas alturas. Su audiencia preliminar está programada para dentro de 6 meses. La recompensa del denunciante tardará más en procesarse, pero eventualmente debería haber una cantidad sustancial. Planeo usarla como pago inicial para una casa nueva en algún lugar donde ninguno de ellos sepa dónde estoy. Mi familia extensa se ha fracturado. La tía Denise intentó hacer de mediadora, pero lo corté de inmediato. El tío Craig me envió un mensaje llamándome traidora a la familia. Lo bloqueé. Algunos primos me han escrito diciendo que me apoyan, que siempre pensaron que mis padres me trataban injustamente. Otros han dejado claro que piensan que soy un monstruo. He perdido gente, amigos que creen que fui demasiado lejos, familia que nunca me perdonará. Parte de mí sabe que lo que hice fue extremo, nuclear. Podría haber divorciado a Nathan y cortado contacto con mi familia. No tenía que destruir su negocio y su seguridad financiera, pero se rieron de mí. Pensaron que mi dolor era gracioso. Vieron a mi marido engañarme con mi hermana y decidieron que yo era el problema por no haberme dado cuenta antes. Así que no me arrepiento. Aproximadamente 3 meses después de que todo explotara, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Vanessa. Perdí al bebé. El estrés fue demasiado. 12 semanas y todo se vino abajo. Espero que estés contenta. No estoy contenta por eso. A pesar de todo, nunca quise que un niño inocente saliera perjudicado. No respondí a su mensaje. Pero tampoco provoqué yo ese aborto. La verdad es que la mayoría de los abortos tempranos ocurren por anomalías cromosómicas que no tienen nada que ver con el estrés. Su médico probablemente se lo explicó, pero fue más fácil culparme a mí que aceptar que a veces estas cosas simplemente pasan. Vi a mi madre en el supermercado hace unas semanas. Parecía haber envejecido 10 años. El pelo más gris. Había adelgazado. Me vio y se quedó paralizada. Por un momento pensé que se acercaría, me gritaría, armaría un escándalo. En lugar de eso, giró y se fue por otro pasillo. Bien. Ahora estoy reconstruyendo mi vida. Estoy en terapia, que ayuda. He empezado a salir de nuevo casualmente.
Nada serio. Mi terapeuta dice que necesito trabajar mis problemas de confianza antes de poder tener una relación sana, y probablemente tiene razón. El trabajo va bien. Mi jefa sabe de la situación, el molino de rumores de la oficina es lo que es y ha sido comprensiva. Estoy en la lista para un ascenso en primavera. Me mudé del hotel a un pequeño apartamento en el centro. Solo yo y los gatos. Me los quedé. Nathan no peleó por ellos. Es tranquilo, pacífico, aquí nadie me miente. A veces me pregunto si soy mala persona, si lo que hice estuvo justificado, o si dejé que mi dolor y mi rabia me convirtieran en algo cruel. Luego recuerdo estar en la puerta del dormitorio viendo a mi hermana y a mi marido juntos. Recuerdo la voz de mi madre por teléfono diciéndome que estaba siendo dramática. Recuerdo a mi padre diciendo que debería haber sido mejor esposa. Recuerdo la sonrisa de Vanessa cuando me dijo que todos lo sabían y que les parecía gracioso, y dejó de preguntármelo. Ellos tomaron sus decisiones, yo tomé la mía. Destruí el negocio de mi familia y la carrera de mi marido porque ellos destruyeron mi capacidad de confiar en nadie. Me quitaron mi matrimonio, mi hermana, mis padres, y 2 años de mi vida que pasé siendo humillada sin saberlo. Así que sí, los denuncié a Lears. Sí, compilé pruebas del fraude de gastos de Nathan. Sí, quemé todos los puentes y salé la tierra detrás de mí, y lo volvería a hacer. La gente en Reddit probablemente dirá que soy terrible, que fui demasiado lejos, que 2 errores no hacen un acierto. Tal vez tengan razón. Tal vez debería haber sido la persona adulta, irme con la dignidad intacta y dejar que el karma se encargara del resto, pero intenté ser la persona adulta toda mi vida, fui la responsable. La que seguía las reglas, sacaba buenas notas, construyó una carrera. ¿Y dónde me llevó eso? Traicionada por todos los que amaba, burlada a mis espaldas y ofrecida $50,000 para desaparecer, así que esta vez elegí diferente. Elegí la venganza. Venganza fría, calculada, devastadora. Ellos querían que desapareciera en silencio. En lugar de eso, me convertí en su peor pesadilla. Alguien que conocía sus secretos y ya no tenía nada que perder. La audiencia preliminar de mi padre es en aproximadamente 2 meses. Su abogado todavía intenta negociar un acuerdo, pero la fiscalía no cede en el tiempo de prisión. Mi madre probablemente evitará cargos penales, pero lo perderá todo financieramente. La casa, los coches, el estilo de vida que construyó durante 30 años. Vanessa vive con una amiga ahora. Nathan se mudó de nuevo con sus padres. Siguen juntos. Al parecer, sin embargo, los amigos me dicen que discuten constantemente. La pobreza y el desempleo no sientan bien al romance. Resulta que yo estoy bien, mejor que bien. Algunos días duermo bien por la noche. Mi conciencia está tranquila porque ellos tuvieron 2 años para decirme la verdad, 2 años para mostrarme decencia humana básica, 2 años para elegirme a mí por encima de su propia diversión. Eligieron mal y ahora lo están pagando. Si eso me hace la villana de esta historia, que así sea. Prefiero ser la villana que contraatacó que la víctima que lo aceptó en silencio.